Existe una frase muy famosa que se dice muchísimo y normalmente se le atribuye a Albert Einstein, y dice así: si no eres capaz de explicar un concepto de forma sencilla, es que no lo entiendes suficientemente. Y esta idea realmente me hizo pensar, porque hay muchas veces en las que intenté entender un concepto un poco complejo y de no ser de explicárselo a alguien, nunca los hubiera planteado ni también los hubiera entendido del todo. Y aunque nadie sabe si de verdad eso lo dijo Albert Einstein o no, que probablemente no, creo que se da una nueva forma de aprender. Me parece un consejo muy bueno y muy interesante. Si invertimos ese quote y lo giramos un poco, se da una nueva forma de aprender. Y dice así: si quieres entender algo de verdad, explícalo. Por eso, en el vídeo de hoy quiero profundizar en torno a ese mensaje y enseñarte el proceso de aprendizaje paso a paso para ello. Y esta técnica es el conocido método de Feynman. Para los que no sepan quién es Richard Feynman fue un físico teórico estadounidense que ganó el Premio Nobel de Física por su trabajo y contribución en la electrodinámica cuántica. Además, también contribuyó en la formulación de integrales de camino en la mecánica cuántica, y además es famoso también por los famosos diagramas de Feynman, que son básicamente representaciones de las colisiones entre partículas en las fases intermedias para resolver de manera eficaz los cálculos implicados en dicho proceso. Y esto también proviene de la teoría cuántica de campos. Pero dejando de lado sus hazañas, también fue un gran profesor, y hasta se le conoce como el gran profesor, que bueno, lo he traducido yo, pero en inglés sería The Great Explainer. Esto se debe porque era capaz de desmenuzar conceptos muy complejos a un lenguaje y nociones muy simples para que el resto del mundo lo pudiera entender. De esta forma tomó el título de, además de gran físico, un gran profesor. Y de hecho, en su propio aprendizaje era famoso por estar días y días trabajando sobre esas ecuaciones tan difíciles hasta que esas ecuaciones se convirtiesen en algo que se pudiera comprender intuitivamente y se pudiera explicar. Y es por eso que su método se popularizó tanto, porque ayudó a las siguientes generaciones a no centrarse tanto en la metodología, sino en ir más allá de la propia teoría. Y no hace falta que seas un físico para aplicar su método. De hecho, lo interesante de este método es que es un método fácil, te ayudará a entender profundamente lo que estás estudiando, y también es un método aplicable a cualquier rama, a cualquier otro proceso de aprendizaje, como si estuvieras estudiando historia, filología, matemáticas, cualquier otra rama. El propio proceso de explicar un concepto es lo que te ayudará a consolidar toda esa teoría que tienes atrás, y también te ayudará a identificar esas posibles lagunas que tienes y posibles vacíos que aún no tienes consolidado del todo. Si hay algún concepto que no entiendes y quieres entenderlo rápidamente, puedes utilizar el método. Pero si hay un concepto que ya estás familiarizado, ya tienes un poco de soltura y quieres revisarlo, por ejemplo, tienes algún examen, puedes utilizar el método de Feynman como un modo de revisión y de retar a tus propios conocimientos. Como dijo Feynman, el primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y precisamente tú mismo eres la persona más fácil de ser engañado. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje mediante el método de Feynman es muy sencillo. Simplemente explica un concepto que no entiendas o que no tengas mucha soltura o que ya entiendas a alguien que no lo sepa, y si no tienes amigos como yo, lo puedes explicar al espejo o a ti mismo mentalmente. De modo que vamos a resumir este método en 4 partes. Para el primer paso, coge una hoja de papel o un bloc de notas y escribe un concepto que quieras aprender como título. Te hago un ejemplo: el teorema de Pitágoras, porque lo conoce la mayoría del mundo, pero a pesar de que lo conoce la mayoría del mundo, pocos son los que entienden el verdadero significado que hay detrás. El segundo paso es explicar el concepto de forma clara y sencilla mediante tus propias palabras y complementarlas con la definición de ella, pero siempre de forma clara y sencilla, en las que tú mismo puedas entender. No sirve de nada copiar una definición de internet si es demasiado compleja para que lo entiendas, y no solamente te limites con definiciones, también puedes apoyarte con diagramas, esquemas, en las cuales tú mismo vas a poder consolidar un poco mejor toda esa información, porque ya sabemos que las imágenes valen más que 1000 palabras. El tercer paso es precisamente identificar esas pequeñas lagunas o partes de información en las que te encallas para poder revisar otra vez las fuentes de información, para que al final estas pequeñas lagunas sean mínimas y tengas suficiente soltura como las otras partes que ya tienes bastante más consolidadas. Y finalmente, el cuarto paso es precisamente reconocer los términos más complejos, palabras técnicas o lenguaje complicado, y tú mismo tratar de buscar maneras para simplificarlos. Recuerda que la clave está en simplificar esos conceptos.
Y la acción de explicar esos conceptos a alguien que no tiene las bases o los fundamentos que tú es el test final para saber si tú has adquirido esos conocimientos o no. Y la verdad, esos son básicamente los secretos que hay tras ese método. Verás tú también que serás capaz de interiorizar más fácilmente todas esas ideas y conceptos que has aprendido. Y usar esta técnica es de gran ayuda porque te ayudará a tener una mayor comprensión sobre el tema que estás estudiando y puedes revisarlo. Y número 2, te ayudará a identificar esas posibles lagunas y vacíos que tienes a la hora de estudiar. Es por eso que esta técnica es tan interesante a la hora de aprender un concepto o una idea nueva, porque te ayudará a entenderlo rápidamente sin que necesidad que gastes muchísimo tiempo. Y antes de acabar, un último consejo que se incluiría en la parte 4 del proceso de método de Feynman es que, además de que intentes explicar el concepto en lenguaje más sencillo, etc., lo intentes explicar como si estuvieras explicándoselo a un niño. ¿Por qué explicárselo a un niño? Precisamente porque cuando explicas un concepto a un niño, llegará una parte en la que te va a sugerir la siguiente pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué funciona así? Y obviamente la respuesta que queremos evitar es porque sí. Pongamos como ejemplo el teorema de Pitágoras que hemos hablado anteriormente. Todo el mundo conoce la fórmula a² es igual a b² más c². Pero ¿por qué esta fórmula funciona siempre en los triángulos rectángulos? Precisamente es una cosa que tú seguramente también te has preguntado alguna vez, pero nunca la has buscado y nunca la has intentado entender. Por eso este método funciona de esta manera. Intentas explicar un concepto a alguien que no sepa mucho, por ejemplo a un niño, y vas a ver que tú también vas a poder aprender algo nuevo de las posibles lagunas que tenías. Además, personalmente me gusta mucho hacer ingeniería inversa y cuestionarme una pregunta como por ejemplo ¿cómo se lo hizo Pitágoras para sacar esa conclusión? Con eso incluso puedes obtener resultados que jamás podrías haberte planteado. Y además, en complemento al ejemplo que te he dado sobre el teorema de Pitágoras, te dejaré abajo otro enlace a otro vídeo en el cual te voy a enseñar dos otros ejemplos en el que explico, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme y también la Primera Guerra Mundial, para que veas cómo se puede aplicar este método a cualquier área y a cualquier concepto que quieras aprender. Y bueno, eso es todo, no tengo más que añadir. Si tenéis alguna duda o incluso otros métodos en los cuales utilizáis para vuestro aprendizaje, dejádmelo abajo en los comentarios, estaré encantado de aprender de vosotros. Y además, si te ha resultado de utilidad este vídeo, un like y un sub me haría muy feliz. Y si quieres recibir más consejos, activa la campanita. Te deseo lo mejor y nos vemos en la próxima.